Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Estoy contento que nuevamente nos podamos juntar y poder compartir cosas espirituales mediante esta plataforma. Mis queridos amigos, el tema de hoy día se llama La Voz de Dios en el Antiguo Testamento. Una de las cosas más importantes de la vida es que escuchemos a Dios, porque de Dios depende nuestra vida biológica, nuestra vida espiritual y la vida eterna. Sí, mis queridos amigos, vamos a recorrer la palabra de Dios en algunos versículos, cuando la Biblia registra, cuando se escucha la voz de Dios. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1, y el versículo 3, dice lo siguiente ahí la escritura. Y dijo Dios, y dijo Elohim, sale en hebreo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el primer día de la creación, dice la escritura acá, que se escuchó la voz de Dios diciendo, hágase la luz, aparezca la luz. La palabra de Dios, las palabras que salen de la boca de Dios son tan poderosas que el Señor creó el espacio, los planetas, las estrellas, todo lo grande, el macromundo que es inmenso, que el ojo humano no ha visto todavía la inmensidad que tiene el universo, mis queridos amigos. Así que aquí se escucha la voz de Dios que dice, hágase la luz. Pero después de la caída del hombre en el pecado, vamos a ver que el hombre comenzó a escaparse de la voz de su creador. Si vamos acá al libro de Génesis, capítulo 3, vamos a leer acá la palabra de Dios, 3:8, dice la escritura que cuando Adán y Eva caen en pecado, mire la reacción que tiene el hombre ante la voz de Dios. Siempre Dios venía a conversar con el hombre antes que el pecado llegara a existir, y Adán y Eva veían a Dios y conversaban con Dios. 3:8 dice la escritura, y oyeron la voz de Jehová Dios. Escuchan la voz de Jehová Dios que se paseaba, dice, en el huerto al aire del día. Y mire lo que hace el hombre y la mujer. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una vez que el pecado llegó a existir, el hombre tiene esta reacción ante el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Dice que Adán y Eva se escondieron de la voz de Dios. Se querían esconder de la presencia de Dios. Pero hay un gran problema, mis queridos amigos, que de la presencia de Dios nosotros no nos podemos esconder. Muchas veces los seres humanos miran hacia adelante, miran hacia atrás, miran a la derecha, a la izquierda, y se olvidan mirar hacia arriba, porque los ojos de Dios, hermano, alcanzan todo. La Biblia dice que el poder es tanto de Dios, que Dios sabe hasta cuántos pelos tenemos en la cabeza. Así que de ahí adelante, hermanos, el hombre comenzó a esconderse, escapar de la voz de Dios. Y Dios no se quedó allí. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, una de las promesas más maravillosas es que Dios no iba a dejar que el hombre se perdiera. El hombre se perdiera eternamente. El hombre muriera y nunca más llegara a tener la vida eterna. Así que no, en el Antiguo Testamento aparece una maravillosa promesa que iba a venir un Salvador al mundo. Esta promesa aparece en Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Un texto que leímos la semana anterior. Pero cada vez que lo leímos de la palabra de Dios, la palabra de Dios cobra vida. Dice el 3:15, pondré enemistad entre ti, el diablo, y la mujer, que es la iglesia. Entre tu simiente, la simiente del diablo, que es el anticristo, y la simiente tuya. Esta te herirá, dice, en la cabeza, y tú le herirás, dice, en el calcañar. Aquí la escritura dice de que de la iglesia de Dios, de los creyentes, se iba a encarnar el Señor Jesucristo. Jesús aquí aparece como la simiente. La palabra simiente significa semilla en el idioma hebreo, porque mediante la semilla se puede conservar una especie, un árbol, los seres humanos, todo. Y el óvulo y el esperma son como una semillita que se pone en el vientre de la mamá.
Ahora vamos a ver, mis queridos hermanos, que de ahí el mensaje de Dios llega a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Noé. Si vamos nosotros acá al libro de Génesis, capítulo 6 y el versículo 13, vamos a ver quién, como muchos patriarcas y profetas, escuchan la voz de Dios. Aquí en el Génesis 3 y el versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé. Noé escuchó la voz de Dios. Y mire lo que Dios pensaba hacer. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo la destruiré con la tierra. Aquí, hermano, el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento era para juicios, como en el caso del diluvio. También venía de reprensión y también profético, esperando al Mesías, y de enseñanza. Ahora, después que ya que en el Antiguo Testamento se organiza la iglesia de Dios, a Jacob, con los 12 hijos, se forma la nación de Israel. Israel, mis queridos hermanos, pasa a veces por periodos largos de apostasía, adorando muchos dioses extraños, así contradiciendo los mandamientos de Dios. Pero Dios levantaba los profetas, y mediante los profetas se escuchaba la voz de Dios. Después la palabra de Dios se comenzó a escribir, porque los primeros capítulos de la Biblia se fueron transmitiendo de manera oral. Adán se lo enseñó a Abel, y así Abel lo mata a Caín, y así se va, ¿cierto? Conservando la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo, mediante forma oral. Pero los primeros 5 libros de la Biblia los escribe Moisés. Y así la palabra de Dios se fue escribiendo, pero Dios, antes que hubiera escritura, y muchas veces después los libros de los profetas se escribieron, Dios hablaba mediante los profetas de Dios. Y vamos allá al libro de Ezequiel, el propósito que tiene el mensaje de Dios. El mensaje de Dios tiene algo muy importante, mis queridos hermanos, acá en el libro de Ezequiel, capítulo 3 y el versículo 16. Mire cómo Dios ve las cosas. Es maravilloso lo que acá dice la Escritura. Ezequiel 3, 16 dice: y aconteció, dice, que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. Viene la palabra de Dios al profeta Ezequiel. Y le dice: hijo del hombre, yo te he puesto, dice, por atalaya. Es decir, como vigía, ¿ya? Para alertar. Los atalayas, mis hermanos, eran los que se ponían en las torres, mirando, observando. Él era atalaya, vigía de la casa de Israel. Oirás pues, dice, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Ezequiel escuchaba la palabra de Dios de la boca de Dios y la transmitía a Israel. Cuando yo dijere al impío, la palabra impío significa el que no tiene misericordia. Se ha alejado tanto de Dios que no tiene piedad, no tiene misericordia. Y esta persona está lejos de Dios. Dice, y tú le dijeras, ciertamente morirás, y tú no le amonestases ni le hablares, para que el impío, dice, sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío, dice, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El profeta de Dios, el mensaje de Dios, hermano, no puede esconder la verdad. Si uno ve algo que está mal, uno como hijo de Dios tiene que decirlo: esto es lo que dice Dios. Dios dice que esto está mal. Pero dice acá la Escritura, si uno no le dice a la persona que está mal, no llama al pecado, ¿cierto?, por su nombre, la persona va a morir. Pero los que conocen a Dios, Dios va a reclamar la vida de esta persona, porque no les hablamos, los que tuvimos la oportunidad de hablar. Pero si tú amonestases, dice al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. El mensaje de Dios, hermano, nosotros lo vamos a entregar. Nosotros no tenemos el poder de convertir a nadie, porque ese poder es el poder de Dios. El único que puede hacer crecer la semilla en el corazón de una persona y tocar el corazón es Dios. El trabajo de nosotros es hablar. Si la persona no se arrepiente, se va a perder. Si se arrepiente, se va a salvar. Ahora no solo pasa con los impíos. ¿Qué pasa con las personas que un tiempo caminaron con Dios y después se alejaron? Si el justo, dice, se apartara de su justicia, hiciere, dice, maldad, y pusiera, dice, yo tropiezo delante de él, él morirá.
Porque tú, dice, le amonestares en su pecado, morirá. Y su justicia, dice, que había hecho, no vendrá en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pasa lo mismo. Si había una persona que se alejó de Dios y uno lo amonesta, que se vuelva a Dios, y esta persona no quiere hacer caso, este era creyente, era un justo, Dios no va a recordar lo bueno que hizo, sino que va a morir perdido. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Porque fue amonestado, dice, tú habrás librado tu alma. El mensaje de Dios es esparcirlo como hojas de otoño, mis queridos hermanos. Nuestro trabajo es anunciar que el Señor Jesucristo viene. La voz en el Antiguo Testamento, este tema es muy abarcador, pero la voz de Dios se escuchó mediante los profetas y los patriarcas. Y así el Señor, cierto, le dio el mensaje a ellos. Los manuscritos más antiguos que tenemos mis queridos hermanos, del Antiguo Testamento son 400 años antes del Señor Jesucristo, que se llaman los escritos de los esenios. Y estos se encontraron en el Mar Muerto y se le llama los rollos del Mar Muerto. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas, será de gran bendición. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Vamos a cerrar los ojitos. Padre que estás en lo alto de los cielos, Señor, te queremos orar, Señor, que tu palabra, Señor, como dice, no volverá vacía, sino ciertamente hará lo que ella quiere hacer. Queremos, Señor, que esta palabra, estos mensajes puedan encontrar un buen corazón. Los que son creyentes, Señor, sigamos aumentando la fe. Y quizá alguien que no te conozca o está alejado, Señor, podamos tomar conciencia de lo que mejor en este tiempo es decidirnos por ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por medio de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.